Hola, buenos días. Aquí vamos a empezar a hacer una de las tareas del curso. Este es para máquinas eléctricas, la tarea 5.1.2, que dice graba un video explicando las diferencias entre motor con excitación serie y otro con excitación en paralelo. Comentar las curvas de funcionamiento de ambos y compararlas. Entonces, mi nombre es Cristian Espinosa y soy estudiante del Instituto Francisco Tomás y Valiente aquí en Madrid Capital. Para empezar vamos a hacer un poco de teoría. Hemos hecho esta hoja basada en algunas bibliografías de libros, en donde pone que el motor de corriente continua en serie dice que posee un par de arranque con fuerza, pero su velocidad cae en picado al aumentar su carga, es decir, el esfuerzo que tiene que realizar, si no tiene carga, pues se va a embalar. Por lo general, este tipo de motores tiene que tener eh, un- una banda, algo para que le fuerce un poco a no girar en vacío, porque se podría dañar el motor, ya que como es en serie, pues no, su funcionamiento es muy elevado. Entonces dice que tiene un alto par de arranque, tiene una velocidad, la velocidad varía según la carga. Y como digo, se desemboca cuando no tiene una carga. Un esquema en el cual nos podemos fijar ahora es el diagrama sencillo. O sea, más o menos esto es como que hiciéramos una malla según la ley de Kirchhoff. Entonces tenemos nuestra fuente de generación de electricidad en continua, tenemos nuestra resistencia de campo o resistencia del inducido, y ahí tendremos lo que es la fuerza electromotriz del motor, que va en contra de como explica en la teoría, va en contra del voltaje que lo genera. O sea, si de por aquí sale el amperaje, esta se va a oponer siempre al origen, según la ley de Lenz. Entonces, como es en serie, toda la intensidad va a ser la misma. O sea, la misma intensidad que cae aquí va a caer aquí, y en nuestro diagrama sencillo. Ya en nuestro diagrama complejo, tendríamos que, como pone, ¿no? Que tenemos nuestra caída de tensión aquí, o sería nuestra pila o nuestra fuente de alimentación en corriente directa. Ya tendríamos nuestra resistencia. Esta resistencia aquí dice X, sería de excitación en el inducido, bueno, perdón, en el inductor, que sería en el bobinado del estator. Entonces, de ahí tenemos nuestra resistencia de armadura, en el cual va a ser para controlar el arranque para este tipo de motores. Y como es en corriente directa, pues, y en serie, pues la misma intensidad que cae, será para la misma intensidad, perdón, que cae, será para todo, tanto en la resistencia de interior como en la resistencia de armadura y la resistencia de excitación. Entonces, dentro de esto tenemos, como han pedido en el curso, hay que hacer la curva. Tenemos una curva que nos va a regir lo que es la velocidad angular para el par de inicio o el par de start, como se habla en inglés. Entonces tenemos que nuestro par de inducción versus la velocidad angular, vemos que tiende a embalarse según la curva. Dentro de esto, para llegar a este tipo de diagrama, en donde tendremos nuestro eje de coordenadas, tanto en verticales como en horizontales, X y Y, para poder demostrarla, tenemos que llegar a un principio, que son las fórmulas, ya que tenemos que nuestra intensidad va a ser a la intensidad tanto en el inducido como en el inductor. Entonces, son en serie, va a ser la misma tensión para todos los casos, que serán las caídas de tensión tanto en el motor como en las resistencias. También tenemos, según la fórmula, que el voltaje total, o sea, el voltaje inicial que tenemos, va a ser igual a la sumatoria de, como la ley de Kirchhoff de las mallas. Tendremos a una tensión que es la contraelectromotriz que se genera en nuestro motor, más la intensidad,
más la resistencia de armadura, que sería en este caso la del inducido, perdón, más la resistencia de excitación, que sería la del inductor. Entonces, de ahí podemos despejar también mediante las fórmulas, trabajar con la constante K, el flujo magnético y la velocidad angular. Reemplazando para poder trabajar según la velocidad, según con la velocidad de campo y el par motor que tenemos aquí del inductor, podemos llegar, como decimos, a este diagrama, ¿no? En donde nos va a explicar que cómo cae o cómo se embala si no tuviese carga el motor. Entonces, para todas las fórmulas que son tanto en serie como en derivación, en mixto y en, y en separado, como bueno, como lo decimos, ¿no? Tendríamos que la potencia absorbida va a ser igual a la tensión generada por la sumatoria, o puede ser por la intensidad, como se dice, general de todo el grupo. También tendremos las caídas de potencia, que son las que se calientan a través del cable de cobre, el hilo de cobre, que en nuestro caso, como son las mismas, aquí en la serie, sería potencia del cobre, de pérdida en el cobre de la excitación, va a ser igual a la potencia de pérdida del cobre en el inductor. Y nuestra constante K, en este caso, siempre va a ser cuando tenemos un ejemplo, dependiendo al tipo de fabricación del bobinado, si es de bobinado, digamos, imbricado o es de bobinado ondulado, vamos a tener esta constante con la fórmula Z por P sobre 60 sobre C, que es el par de motor. Aquí vamos a tener que Z va a ser el número de hilos que va a tener nuestro motor en el inductor. P va a ser el número de polos, puede ser 2, 4, 6, 6 polos, 4 polos, perdón, pares de polos. Entonces, por lo general te dicen 8 polos, se divide a la mitad y son 4 pares de polos. Entonces va a ser por 60 dividido para C, y dependiendo si es ondulado, vamos a tener que 2C es igual a 2 en el ondulado y C valdría 1. O sea que si aquí yo tengo 4 polos, C va a valer 1. Y en el imbricado vamos a tener que la fórmula 2P, que es 2 polos, va a ser igual a 2C. Entonces C aquí en caso, digamos, vale 4. Un ejemplo, 4 polos, aquí va a ser 4 igual. Entonces, girando la hoja, tenemos también esta curva, que es una curva que nos indica todo lo que es el torque versus la intensidad, ¿no? Entonces vemos que sale desde el origen y tiende a dispararse. En este caso sería que a mayor intensidad, mayor par que se genera. Entonces yo también, bueno, para reforzar un poco este campo, me baso también aquí, como estoy aquí en mi portátil, he podido conseguir esto, ¿no? Dice la excitación en serie, dice el inductor y el inducido están conectados en serie, posee un gran torque, dice. Si disminuye la carga, disminuye la corriente y aumenta la velocidad rápidamente. La bobina con pocas espiras y mucha sección, por lo que puede circular. Vemos aquí que el torque, este es nuestro diagrama, el torque va a ser que va a caer en picado, ¿no? Velocidad sin control cuando cae nuestra intensidad, dice. Entonces, vemos que la curva va en descendente y se alarga. Ahora tenemos el caso al revés, que tenemos la corriente por el torque, y vemos que empezamos de cero y el torque empieza a generarse más rápido según va creciendo la intensidad. O sea, ambos se van generando. Esto sería en serie. Ahora, para nuestro caso en paralelo, también tengo un poco de materia que he sacado. Dice motores de corriente continua en paralelo. Tiene un par de arranque bajo, pero su velocidad se mantiene prácticamente constante. Y dice se mantiene prácticamente constante, aunque aumente
La carga. Tenemos unos puntos que dice buen par de arranque, velocidad constante, velocidad fácil de controlar, autorregulante. Y en rojo tenemos que se desboca si se abre el campo. Entonces tenemos nuestro, igual que en el otro caso, nuestro diagrama sencillo. Vemos que esto sería, se llama en paralelo, porque está tanto el campo como el motor que va a ser inducido, están en paralelos con la fuente de tensión que la genera. Entonces en este caso tendríamos nuestro diagrama sencillo. Vemos que esto funciona como una malla de Kirchhoff, que tenemos nuestro nodo, un nodo en donde va a llegar la intensidad que se va a generar y se va a subdividir en la intensidad de campo y la intensidad de armadura que cae aquí en nuestro motor. Entonces tengo el diagrama más complejo, que empezaríamos por aquí, ¿no? Nuestra generación de electricidad, como en Kirchhoff, ¿no? Nuestra fuente, y aquí se va, este es porque ya tiene un método de arranque, o sea, de control de arranque, ¿no? Mediante un rheostato, y tenemos que aquí llega nuestra intensidad y se va a dividir igual, tenemos un punto A, un punto B, porque está en paralelo, entonces va a caer aquí una intensidad I de inducción y aquí va a caer una intensidad IX o IX de excitación o de campo. También puede ser IC, también puede ser aquí IA, que es de armadura. Bueno, y como en todo, tenemos en toda parte de nuestro motor tendremos nuestra fuerza contraelectromotriz, que es la que se va a generar oponiéndose siempre al sentido que nos va a generar o que nos va a proporcionar cualquier fuente de corriente o de tensión. Entonces aquí también tenemos que cae, aquí en estos puntos negros serían como decir las escobillas de nuestro motor. Y aquí también tendríamos, por lo general siempre cae 1 o 2 voltios. Bueno, 1 voltio sabe caer. Entonces aquí tendremos siempre pérdidas por el rozamiento. Entonces aquí ya podemos ver, ¿no? Que según nuestra figura, nuestra caída perdón, nuestra velocidad angular por el par de inducción es una línea constante. O sea, que empieza en lo alto y va disminuyendo, pero constantemente en recto. Y también tendremos que nuestro par va a empezar y se va a ir creciendo igual según nuestra intensidad de inducción. Igual que en el otro caso, al ser un cálculo matemático, pues, mediante las leyes de Kirchhoff podemos establecer, ¿no? Las fórmulas que la tensión va a ser a la tensión del inductor multiplicado por la resistencia del inductor, y en este caso tendremos la resistencia de un control de un rheostato. O sea, va a ser quien nos controle cómo va a empezar a funcionar el motor. O sea, va a limitar y según va avanzando va a ir creciendo. Digo, la resistencia va a ir bajando, perdón. Entonces también tendremos, como son dos mallas, tendríamos una malla aquí, otra malla acá. Entonces nuestra segunda malla nos va a decir que la tensión B va a ser por la intensidad del inductor que multiplica, como esto es equiparado a tensiones. La tensión según la ley de Ohm va a ser va a ser intensidad por resistencia. Entonces tenemos que nuestra intensidad del inducido va a ser por la resistencia del inducido más la resistencia de armadura, todo eso multiplicado, y va a ser sumado contra la fuerza contraelectromotriz que va a generar en el motor, más el 2V que va a ser tensión que cae en las escobillas. Y ponemos que nuestra intensidad total, o sea, la intensidad de línea, de donde empezamos, nuestra intensidad de línea va a ser aquí. Antes de derivarse va a ser la sumatoria, como en la ley de Kirchhoff, de la intensidad del inducido por la intensidad de campo de excitación. Entonces, igual, para poder someterla a un campo en donde tengamos el flujo para trabajar con el flujo, cuando se trabaja con la velocidad angular, entonces del cual vamos a tener nuestro par de arranque, aquí del inducido, vamos a tener para trabajar con la velocidad angular va a ser igual a la
a la tensión total por la constante K por el flujo que se va a tratar en Webers, menos tendremos la resistencia del inducido sobre la constante K, que aquí ya tenemos al cuadrado por el par motor del inducido. Entonces ya tenemos que el par motor del inducido va a ser igual a la constante K por el flujo magnético por la intensidad. Siempre va a estar reflejado el par con la intensidad del inducido. Entonces también tenemos que se va a utilizar el método de mallas. Como en el otro caso, la potencia absorbida va a ser igual a la tensión total por la intensidad total. Y aquí vamos a tener ya, a diferencia del serie, vamos a tener que va a ser la potencia de pérdida en los hilos de cobre. Va a ser por un lado los que son en el campo, o sea que va a ser en el inductor. Y también tendremos las pérdidas de cobre ya que es un bobinado en el inducido o en el rotor. Entonces, como cada uno tiene su intensidad independiente, entonces se trabaja en el caso de la serie, pues como es una intensidad general para todo al ser en serie. Y ahí tendremos que la potencia mecánica interna va a ser igual al par al par inductor por la velocidad angular. O sea, al momento, al torque, como decimos, ¿no? Newtones por metro por la velocidad angular que se calcula en radianes sobre segundo. Entonces, de los cuales tenemos que nuestro rendimiento del motor, ya que en el otro caso no lo puse porque en este lo iba a explicar, va a ser igual a la potencia útil, que por lo general nos van a generar que este motor trabaja sobre una potencia y al final va a ser una resta de potencias internas como estas, que va a ser las de cobre, las del estator, las del rodamiento, todo eso. Y a la larga nos va a poner qué rendimiento en porcentaje nos va a dar. Por lo general trabajan de los 65 hasta los 90 eh, por ciento, ¿no? 90%, para abajo 65%, que va a ser siempre la manera de construcción, dependiendo al hilo, a la manera de estar el motor, si es hecho en imbricado, si es hecho en ondulado. Como decimos, nuestra constante K para el caso cuando te ponen ejercicios de un motor imbricado de 580 hilos, digamos, de cobre con una resistencia X, te van a dar un número X de hilos. Entonces, en este caso se utiliza estas fórmulas y como ya hemos visto que para el ondulado va a ser C siempre va a ser 1 y para el imbricado siempre va el par de polos va a ser igual al número de cantidad del C. Si yo tengo 4 polos, abajo va a ser 4. Si tengo 8 polos, pues abajo 8 pares, ¿no? O sea, de 16 va a ser igual, abajo 8 igual. Un ejemplo, entonces, como digo, para llegar a estas fórmulas también me he basado un poquito en lo que es el apoyo de las hojas. Entonces, aquí te pone que en derivación o en shunt te dice que el inductor y el inducido se conectan en paralelo. La velocidad es casi constante con carga o en vacío. Bobinas con pocas espiras y mucha sección, por lo que se puede circular mucha corriente. Y como vemos aquí, esta figura lo tenemos aquí igual, ¿no? Está en derivación, porque se hace en paralelo, derivación, y en inglés sería shunt. Entonces, tendremos nuestro cuadrante que va a ser torque por la velocidad y vemos que llega un punto en el que el torque empieza a disminuir y la velocidad empieza un poco a caer, casi constante te pone, o sea que va a llegar. Entonces también tendremos aquí nuestra corriente. Cuando trabajamos en función de la corriente torque, el torque, la fuerza en metros que va a generarnos, ¿no? La velocidad angular, vemos que empieza desde cero y empieza a mantenerse. Llega un punto en el que se curva y sería la constante. O sea, tendremos ahí que se va a mantener en constante, a diferencia del serie que se embala sin carga, este puede estar sin carga. Vemos aquí otra referencia que dice motor en shunt y vemos nuestra constante aquí en velocidades de RPM que se mantiene constante, serían las revoluciones por minuto. Y ahí tenemos nuestro rendimiento, vemos que empieza alejado del cero un poco, antes a un 3 de la corriente del inducido. Ahí tenemos el par y el rendimiento del motor y vemos que crece y se mete para acá.
y llega a este punto porque los dos se van a mantener constante. Y ahí tenemos el par electromagnético que empezamos de cero y miren, es una carga, es una recta que se prolonga hacia el infinito, o sea que no, pero se mantiene constante porque no varía, es un campo a diferencia de la serie, que como vemos aquí, las conexiones en serie, tenemos que nuestra velocidad angular va a ser en revoluciones por minuto y vemos que empieza desde lo alto y cae en picado, ¿sí ven? O sea, al iniciar el motor empieza con una fuerte, como dice en serie, ¿no? Empieza en fuerte, empieza con bastante fuerza y al tener un alto par de arranque, pues según, o sea, como decimos, la velocidad varía entre más carga, más va cayendo la intensidad, más va cayendo la velocidad. De ahí tendremos que nuestro flujo, vemos que crece, o sea, no se mantiene constante, va a llegar a un punto en el que se va a doblar, va a llegar con un salto fuerte hasta este punto y de aquí para acá va a ir decreciendo, como se dice, va haciendo una parábola. Y nuestro par electromagnético va a empezar desde cero, a diferencia del serie, del paralelo. Vemos que empieza a ser una curva y se va a disparar. Entonces, como vemos esto en este tipo de motores, hay que tener cuidado porque si no se le pone una carga, se le pone algo, el motor se embalaría al no tener oposición y eso puede afectar bastante en lo que es el motor, se puede dañar, se puede quemar, puede haber un cortocircuito de bobinado y a la hora de trabajar por lo general siempre están, si tienen correas para reducir un poco como que tengan rozamiento para que no trabajen al vacío. Entonces, hecha esta comparativa, también tenemos la excitación compuesta, que ya es un poco ¿cómo les puedo decir? Un poco más compleja, porque es una mezcla entre un motor en serie y un motor en paralelo. O sea, tenemos la ventaja del uno y la ventaja del otro. Como vemos las curvas de un motor de corriente continua, vemos que para que funcione en torque, tendremos, ¿no?, nuestra caída en RPM, que son revoluciones por minuto, se va a mantener constante, va a tener un fuerte arranque, y el arranque nos va a dar una estabilidad al punto de llegar a mantenerse. O sea, esta ya sería una mezcla, curvas para una tensión constante, de un mixto, como digo yo, o uno que es un que es compuesto. Y hasta aquí llegaríamos. O sea, aquí un poquito más, como dicen, al ver los diagramas, vemos, y aquí. Tenemos motores de corriente continua, excitación independiente, imanes permanentes que siempre van a tener un flujo. Tendremos los electromagnéticos de excitación independiente, como digo yo. Y de ahí tendremos los autoexcitados, que son la conexión en serie, paralelo y compuesta. Como ya hemos estudiado esta conexión en serie, paralelo y un poco tocado la conexión mixta o compuesta, en la cual se puede hay de dos maneras, que es la larga y la corta, pero eso ya será para otro video. Y nada, con esto finalizo la tarea 5.1.2 y nada, que tengan un buen día.